A ver, un momento. El día de hoy vamos a entrevistar a Oliver Villar. Somos un grupo de aficionados a Blender que nos hemos reunido y nos ha dado por intentar hacer una revista sobre este programa y sobre el mundo de 3D. Y hemos considerado interesante la aportación que podía hacer Oliver a la revista. Entonces, bueno, como promoción y también pues por tener un contenido que creemos interesante en la revista, pues vamos a entrevistarlo ahora y luego transcribiremos la entrevista para que también aparezca en la revista. Entonces, bueno, vale, me están pasando comentarios. Vale, lo primero que quería enseñaros era, bueno, la portada de la revista, para que al menos vierais un poco lo que pueda haber. Aquí está. Vale, bueno, esta va a ser la futura revista de Blenderianos. Por supuesto, no podrá estar ya porque aún tenemos que transcribir y demás. Pero bueno, en cuanto esté, hay hay varios artículos que creo que pueden ser interesantes y que pueden llamar la atención a principiantes, gente media en Blender, incluso gente un poquito más avanzada. Entonces, bueno, esa era nuestra idea. Entonces, bueno, pasamos a hablar con Oliver. Hola, Oliver. Hola, buenas, Iván, ¿qué tal? Bueno, por lo que hemos visto aquí de ti, empezaste utilizando mucho software y luego diste el salto a Blender. Y bueno, y tras años de estar por ahí, saltaste a ser freelance y descubriste tu pasión por la enseñanza y creaste BlendTuts. Luego te ha dado por ser también escritor y has escrito un libro llamado Learning Blender y creo que vas por tu segunda edición, que por lo visto imagino que habrá ido muy bien. Efectivamente. Y aparte creo que estás también enseñando como formador certificado de la Blender Foundation. Y bueno, y el resto es un poco lo que vamos a ir preguntándote. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ver algunas preguntas, por ejemplo. Lo primero aclarar que aquí somos un grupo grande de gente y a la hora de hacer la entrevista hemos preguntado un poco a todos. Entonces, hay preguntas, hemos querido que haya variedad de preguntas y que no haya solo un punto de vista a la hora de preguntarte. Entonces, bueno, la primera sería, ¿cuál ha sido tu trayectoria profesional desde tus inicios hasta hoy? Bueno, pues yo en principio empecé, como bien dices, los primeros trabajos que hice fue como freelance, porque por aquellas, pues, sigue siendo un problema a día de hoy, ¿no? Todas las empresas suelen pedir experiencia, pero ninguna te da una primera posibilidad, entonces, pues, ¿cómo adquieres experiencia? Entonces, pues la idea fue, cuando me vi preparado, pues empecé a buscar trabajos por mi cuenta y trabajando como freelance, ¿no? Y desde ese momento, pues me fui moviendo por muchos temas, estuve trabajando en varias empresas. La última de ellas fue una empresa en Madrid, en la que estuve haciendo, pues dedicándome al tema de realidad aumentada y desarrollo. Sí, estuvo muy interesante. Y hace, yo diría que unos 3 años, pues decidí dedicarme exclusivamente a la enseñanza porque es lo que a lo largo desde 2010 que empecé con BlendTuts, la verdad es que fui descubriendo que lo que realmente me apasiona es enseñar y entonces pues decidí dejar la empresa y dedicarme exclusivamente a ese tema y ahora mismo pues en eso estamos. Como bien dices, pues he escrito el libro de Learning Blender, que fue algo que surgió así un poco de sorpresa, ¿no? Esta editorial pues me ofreció la posibilidad de escribir este libro porque les había gustado lo que hacía en la página web y entonces pues me animé, lo hicimos y la verdad que pues ha funcionado bastante bien. En abril, el 7 de abril, si no me equivoco, salió a la venta la segunda edición, que es una pena, pero no tengo ninguna hora por aquí en la mesa. Pero sí, así es. Y nada, ahora mismo pues estoy dedicándome exclusivamente a la enseñanza, tanto por mi cuenta en blendtuts.es como para escuelas online, como puede ser Pixelodeon 3D School, para la que doy un curso de SAI que es bastante avanzado, ¿no? Entonces, pues sí, en esto estamos.
Muy bien, muy completo. ¿Qué te iba a comentar? Esto se me acaba de surgir, pero creo que puede ser interesante. ¿Blender crees que está preparado para la realidad aumentada? Eh, Vamos a ver. La realidad aumentada es como una rama de la realidad virtual y Sí. me consta que para la versión 2.79 van a incluir una librería para que se puedan utilizar gafas de realidad virtual en el visor de Blender. Entonces me imagino que habrá alguna funcionalidad o alguna opción para hacer que en el fondo, en vez de verse en la vista 3D, que se vea lo que ve la cámara y eso sería ya realidad aumentada. Y si no lo hay, a alguien se le ocurrirá hacer un add-on para, Estoy seguro para de que ello. lo haya, ¿no? Tenemos alguno Pero por sí. ahí. Pero bueno, puedo comentar aquí al respecto que, bueno, la realidad aumentada normalmente se utiliza software específico para generar realidad aumentada y lo único que necesita eso es darle los contenidos 3D. Yo puedo Los decir que modelos. cuando trabajaba en esta empresa, yo realmente trabajaba con Blender. O sea, los modelos, animaciones y todo se hacía en Blender, pasa y luego había que exportarlo a este software especializado. Muy bien. O a Unity, por ejemplo. En fin, si vamos a hacer un juego en realidad virtual, no vamos a utilizar Blender, normalmente utilizaremos Unity o Unreal. Y Unity o Unreal, los dos soportan los modelos y animaciones que podemos sacar de Blender, ¿no? Vale, vale. No, la pregunta era porque, bueno, nuestra diseñadora gráfica estaba bastante interesada en ello, creo que me lo agradezca. Bueno, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo del 3D? ¿Fueron duros? Difíciles, muy difíciles. Y esto es algo que hablamos siempre con la gente que está empezando ahora, ¿no? Que bueno, que no saben las ventajas que tienen ahora mismo a la hora de aprender, porque yo es que cuando empecé YouTube no existía. O sea, el tema de videotutoriales, eso era algo impensable, ¿no? Por aquel entonces lo único que había era alguna revista que salía así esporádicamente, porque había muy poquito sobre el tema, y libros. Esto, de hecho, esta misma semana estuve con Diego Moya Parra, el director de Pixelodeon, y estábamos hablando, pues bueno, que en los inicios básicamente lo que teníamos para aprender era el propio manual del programa, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy en día es mucho más fácil. Por aquel entonces, pues bueno, me pasó algo que también le pasa a mucha gente hoy en día, que es lo que creo que es un punto de inflexión a la hora de aprender 3D, y es que una vez entras en el programa de 3D, te abruma. O sea, es muy frustrante porque hay tantas opciones y tantas cosas que no sabes lo que hacen, que es muy fácil desistir y dejarlo, abandonar en ese primer momento, ¿no? Y yo, de hecho, pues iba con todas las ganas del mundo y cuando abrí 3D Studio Max, pues nada, me frustré y lo dejé ahí hasta que un tiempo después dije, venga, por mis narices que lo hago, ¿no? Pero sí que fue difícil, fue difícil. Y ya insistiendo, pues, ¿qué áreas te resultaron más difíciles de aprender? ¿Qué es lo que más se te atascó? Pues yo diría que en un principio quizás las cosas más técnicas, ¿no? Como puede ser el rig. El rig es muy complejo y muy técnico y es algo que realmente si no tienes a alguien que te enseñe o si no tienes algún tutorial paso a paso a seguir, es algo que por tu cuenta es muy difícil de sacar, ¿no? Y en aquel momento, pues como ya digo, no había mucha información al respecto, entonces pues estaba limitado a hacer cosas muy básicas y eso me costó mucho. Por otro lado, el modelado, yo creo que el modelado también tenía lo suyo porque el material que se podía encontrar en revistas o libros era muy básico y a la hora de hacer modelos avanzados no había información, el tema de la topología era difícil aprender cómo funcionaba la topología, entonces eso también tuvo lo suyo. Pero bueno, yo creo que en general cualquiera de las áreas del 3D que se quiera aprender tiene sus complejidades y aprender lo básico no, pero pasar al nivel profesional es difícil en todas las áreas, ¿no? Y de hecho, ahora mismo, si tuviera que decir cuál es mi punto débil, seguramente diría que la animación. Vale, entonces no te lo preguntaré. Ya lo he dicho, o sea que... No, hombre, ya. ¿Por qué Blender y no otro software? ¿Qué es lo que te ha llevado a este punto de inflexión de decantarte por este software? Pues mira, es una buena pregunta porque mucha gente piensa que es solamente porque es gratis. Y no es así para nada, no es así para nada. Obviamente, en un principio, cuando me pasé a Blender, que hace unos 8 o 9 años, no recuerdo exactamente,
la verdad es que en aquel momento, pues el hecho de que fuera gratis era un aliciente porque, pues bueno, como freelance que estaba empezando y demás, pues era muy difícil poder permitirse una licencia de un software como 3D Studio o Maya, ¿no? Sin embargo, lo que me sorprendió es que una vez empecé con Blender, me di cuenta de que cuando llevaba unas cuantas semanas era incapaz de volver a trabajar con un software como 3D Studio Max. Me parecía que la manera de trabajar con Blender era mucho más flexible, mucho más rápida y más cómoda, ¿no? Entonces, pues por eso al final me decidí por Blender, porque es un programa que veo que me permite hacer todo lo que necesito hacer con él y que además me resulta cómodo. O sea, lo de que sea gratuito es un aliciente a mayores, ¿no? Añadido, pero realmente creo que es un programa muy potente, que es un programa muy, muy flexible y que funciona muy bien. Y aparte de eso, también me gustó mucho la comunidad, o sea, el espíritu de ayudar y de hacer las cosas porque nos gusta, ¿no? Y demás, pues la verdad es que me atrajo mucho también. Fue por eso precisamente por lo que empecé a hacer tutoriales, ¿no? Para intentar ayudar un poco a los que estaban empezando por aquel entonces. ¿Crees que puede competir a nivel profesional Blender con otros programas? Esa es una pregunta que te tengo que decir que sí y que no. Depende para qué. Por ejemplo, para hacer una película como El Hobbit, diría que aún le falta. Pero para la mayoría de trabajos que vamos a hacer siendo freelance o para pequeños estudios es más que suficiente. O sea, creo que hoy en día hay muchos trabajos y muchos cortometrajes o trabajos que se pueden ver que realmente se muestra que se puede llegar a un nivel profesional. De hecho, puedo poner un ejemplo muy, muy sencillo como el año pasado, en 2016, el cortometraje que ganó el Goya a la mejor animación, mejor cortometraje de animación, que fue Alike, de Daniel Martínez Lara, está completamente hecho con Blender. O sea que realmente puede competir, pero depende a qué nivel. No solo por el software, sino por el soporte que tiene de terceras empresas, ¿no? Programas como Maya o 3D Studio Max tienen un soporte de otras terceras empresas que hacen un montón de plugins para hacer cosas específicas, ¿no? Blender todavía no tiene ese apoyo, pero yo creo que en los próximos años el futuro de Blender pinta muy bien y inevitablemente va a estar ahí entre los grandes. Una cuestión que se me había ocurrido ahora, creo que leí que tú estabas participando ahora en una película que se estaba haciendo. Es un cortometraje, es Lux Escape. Un cortometraje. Efectivamente, sí. ¿Y lo estáis haciendo con Blender? Completamente con Blender, sí. Mira, qué bien. Bueno, ¿qué crees, según tu punto de vista, que le faltaría ahora mismo a Blender para ser aceptado en la industria o para mejorarse en futuras versiones? Bueno, pues lo primero, una de las cosas más grandes yo creo que es el visor 3D y por suerte podemos decir que en los próximos meses tendremos el nuevo visor 3D en la versión 2.8 y esta es una de las grandes carencias que tenía Blender respecto a otro software, ¿no? El visor 3D era muy limitado y a la hora de previsualizar cosas, la verdad que era flojillo, ¿no? Entonces, pues espero que una vez añadan esto, la verdad que va a mejorar mucho la situación de Blender en la industria. De todas maneras, hay muchas cosas que entran en juego aquí. Por ejemplo, hay muchas empresas que no es que no quieran utilizar Blender, es que llevan muchos años trabajando con otro software y el workflow que tienen desarrollado en la empresa depende de muchas herramientas que están pensadas para utilizar con ese programa y cambiar a Blender sería un gasto muy grande, ¿no? Es por eso por lo que Blender, la misma fundación de Blender, Tom, el jefazo, Sí. en varias ocasiones ha dicho que el objetivo de Blender no es competir con 3D Studio Max o Maya, sino es proporcionar, sobre todo a estudios independientes o pequeños estudios y freelance, darles una herramienta para poder competir, ¿no? Con otro software que... Puede ser que un software como 3D Studio Max o Maya está más pensado para grandes empresas, pero para un freelance es inviable. O sea, los gastos que son... Completamente. Claro. Entonces, ese es el objetivo de la Blender Foundation, ¿no? Ofrecer un software para freelance y pequeños estudios y yo creo que lo consiguen con creces y sobre todo en profesionales independientes y en estudios pequeños hemos estado viendo en los últimos años que cada vez más estudios utilizan Blender como su herramienta principal de 3D. Vale. ¿Qué piensas acerca de la ascensión rápida que sufren algunas ideas en la comunidad, como por ejemplo el PBR o algunas otras ideas que de pronto aparecen y parece que lo anterior ya
se haya quedado desfasado o no sé. Sí, sí. Pues bueno, esto es algo que es inevitable, ¿no? Estamos trabajando en un campo que depende mucho de la tecnología y el tema del PBR es algo que es curioso, pero el PBR podríamos dar una charla entera, de hecho ya lo he hecho anteriormente, una charla de 2 horas de PBR. Pero el PBR lo curioso es que no es algo nuevo realmente. El PBR es nuevo y se ha puesto de moda, digamos, en cuanto a videojuegos, a gráficos en tiempo real. De hecho, el visor nuevo de Blender, la gran novedad es que va a soportar gráficos PBR en el propio visor en tiempo real. PBR significa Physically Based Rendering, que es render basado en físicas reales, ¿no? Pero no es algo nuevo. El PBR en motores de render habituales, como puede ser Cycles o VRAI y demás, el PBR es un sistema que se venía utilizando desde hace tiempo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que se ha puesto de moda y se ha convertido en un estándar en cosa de 2 o 3 años, ¿no? Entonces, pues bueno, como ya digo, trabajamos en un campo que depende mucho de la tecnología y cuando sale un sistema nuevo que funciona mejor que el anterior, pues todo el mundo quiere saltar al barco y los que no lo hacen se quedan atrás. Y pues es lo que hay, ¿no? O sea, es adaptarse o morir. Ya. Bueno, bueno, aquí te habíamos hecho una pregunta, pero ¿cómo surgió la iniciativa de hacerte formador de 3D? Pues bueno, esto en 2010, si no me equivoco, además, en marzo de 2010 es cuando abrí blentuts.com. Y la verdad es que empezó como una iniciativa para ayudar a unos compañeros de trabajo a aprender Blender. O sea, querían pasarse a Blender, ellos utilizaban XSI en aquel momento. Y entonces les dije, bueno, pues no pasa nada, os hago unos tutoriales para que podáis ir aprendiendo. Y luego decidí abrirlos públicamente para que otra gente pudiera aprovecharse también de ellos, ¿no? Y a partir de ahí, pues empecé a ver que eso de enseñar me gustaba mucho, ¿no? O sea, me gustaba más incluso que hacer el trabajo de 3D. Entonces, a partir de ahí, pues ahí es cuando empezó ya un poco a bifurcarse mi carrera, ¿no? Aunque seguí varios años trabajando y, como ya dije, pues he estado trabajando en empresas y en estudios y demás, pero luego llegó un momento en el que me tiraba tanto la formación y veía que llevar las 2 cosas a la vez era muy difícil. Entonces, pues finalmente decidí dar el salto y dedicarme exclusivamente a la formación. Y fue, en realidad, pues un conjunto de circunstancias que, aparte del que me gustaba, un conjunto de circunstancias que se fueron dando, que vi que había mucha gente interesada. Y, por otro lado, también yo creo que influyó mucho el hecho de que cuando yo empecé era tan difícil aprender y veía que era muy difícil encontrar una escuela o un sitio en el que aprender 3D, pues yo puedo decir que yo iba a academias a preguntar, a pedirles que me dieran clases de 3D y no había manera, nadie sabía hacerlo, ¿no? Y yo creo que esto me influyó en el hecho de hacer que a los que vienen detrás ahora que lo tengan un poco más fácil, ¿no? Vale. Te íbamos a hacer una pregunta que, bueno, está un poco al caso, que es aquel que quiera de alguna manera dar el salto de saber un poquito a convertirse en profesional, ¿qué consejos le darías o qué tendría que hacer? Bueno, pues lo primero, que es lo que digo siempre, práctica, muchísima práctica. Aquí la teoría no vale. O sea, podemos estudiar mucho, ver los principios del 3D, ver muchos tutoriales. Si al final no lo hacemos, esto no lleva a ninguna parte. Y yo creo que lo que convierte a uno en profesional es la capacidad de poder hacer cualquier cosa. Una recomendación que yo daría es que cuando sepamos suficiente, pedirle a un amigo que os pida un proyecto. Es decir, que os diga, vale, quiero que me hagas una animación de un logotipo para mi canal de YouTube, por ejemplo. Y hacedlo, tratadlo, aunque sea gratuito y que sea un amigo, tratadlo como si fuera un proyecto y que esta persona os pida cambios, que os pida, que os haga hacer lo que ellos tienen en la cabeza, ¿no? Porque esto creo que es una de las partes más importantes del ser profesional, que si vamos a hacer un trabajo para otra persona, no vamos a tener que hacer lo que nosotros queramos, sino que tenemos que adaptar nuestro método y nuestros conocimientos a lo que esa persona busca y lo que tiene en su cabeza, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas yo creo que ayudan bastante. Y luego, nada, hay un montón de páginas web en Internet para
buscar trabajos, entre comillas, como freelance. Yo ahí es donde empecé yo, de hecho, o sea, pues ir ahí, buscar trabajos, no van a estar bien pagados, van a ser trabajos bastante flojos y demás, pero vais a aprender muchísimo. Sí, bueno, por aquí están preguntando, uno de los que están escuchando tu canal, Ángel Agudo Guerrero. Bueno, ha Hola, hecho Ángel. Sí, ha acribillado a preguntas. Entonces, bueno, entre ellas, pues bueno, ha preguntado que cómo puede sobrevivir un freelance hoy en día y si realmente es posible el hacerte freelance, si es mejor especializarse o ser más generalista, ¿vale? Entonces, bueno. Vale, pues ese es un tema muy difícil porque al fin y al cabo lo que requiere ser freelance hoy en día es, yo creo que ser un freelance como especialista es muy difícil. Un momento. Porque las empresas que buscan especialistas son empresas grandes y no siempre trabajan con freelance, ¿no? Trabajan más a menudo con gente que tienen en plantilla. Sí es posible y hay gente que lo hace, pero es muy difícil. Hay que ser un super crack para poder ser un especialista y vivir de ello como freelance, ¿no? De hecho, me viene a la cabeza el caso de un chico que conocí hace un par de años que su trabajo, o sea, él es freelance y su trabajo es esculpir y modelar dragones. Solo hace eso. Pero claro, es que es tan bueno haciendo eso que cada película que tiene que hacer un dragón le llama a él. Pero claro, para hacer ese tipo de cosas hay que ser muy bueno en lo que haces, no en lo que eres especialista. Para vivir como freelance, yo aconsejaría tocar un poco más todos los palos, porque de esa manera tenemos más posibilidades a abrirnos a muchos clientes con perfiles diferentes, ¿no? Podemos hacer pues también un retoque de fotografía, como una composición de vídeo, como una edición de vídeo. O sea, yo puedo decir que como freelance muchos trabajos que hice fueron trabajos que no es que los tenga ahora para enseñar en mi portafolio, pero que me dieron de comer, ¿no? Trabajos como edición de bodas, edición de vídeos de bodas. Claro, no es algo que como artistas 3D sea lo que más queremos, pero es algo que pues, nos da un poquillo de dinero que nos sigue llevando hacia adelante, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de tener mucha versatilidad y ser capaz de hacer muchas cosas nos abre muchas puertas a la hora de ser freelance, ¿no? O si viene un estudio pequeño que no tiene dinero para contratar a 10 especialistas, nos va a contratar a nosotros para hacer un proyecto y nosotros tenemos que hacer todo, desde el diseño hasta el modelado, la animación, la composición y todo. Entonces, el ser capaz de hacer un poquito, tocar todos los palos, yo creo que es una gran ventaja como freelance, ¿no? Sí. ¿Qué consideras tú que, bueno, aquí en España, en la industria aquí española, ¿cómo crees que se está desarrollando bien el tema del 3D o se está colaborando desde la educación en esta parte? ¿Se está ayudando a que realmente haya gente formada o realmente falta mucho en este aspecto? Tengo que decir que no. Tengo que decir que no. A nivel educativo, la verdad es que el sistema deja mucho que desear. Está tardando muchos años en actualizarse. Por otro lado, está bien decir que está empezando a haber iniciativas y además estoy encantado de decirlo porque es una iniciativa en la que yo mismo estoy participando junto con Diego de la Pixel Odeon 3D School. Y es que esta misma semana hemos estado en la universidad, en la Facultad de Bellas Artes de Murcia, pues haciendo unas charlas para hacer una pequeña introducción al 3D, porque van a abrir allí un curso de 3D de la propia universidad con un título y demás, ¿no? Y esto, la verdad, es un paso adelante muy, muy grande. Desde aquí un saludo a Mariano, que seguramente verá esto en algún momento. Mariano es el organizador de este tema, Sí. Trabaja allí en la Universidad de Murcia. Y la verdad es que pues, ver iniciativas como esta, pues da ánimos hacia el futuro a esta industria, porque el 3D es un tema que se está convirtiendo en algo esencial a la hora de hacer publicidad, a la hora de hacer diseño y demás, y a nivel educativo no hay ningún apoyo. De hecho, incluso diría que hay trabas.
y sí que es verdad que hay algunos cursos que sí están empezando a dar 3D y tal, pero el nivel es muy bajo. La mayoría de los profesores que lo están haciendo no están preparados para hacerlo. Son profesores que habían estudiado otra cosa, pero de repente le dicen que hay que dar 3D y aprenden 4 cosillas. Pero bueno, creo que es un tema que aún hay mucho que hacer en ese aspecto, ¿no? Aquí en España. Hay otros países en los que esto está más avanzado y sí que hay carreras universitarias y demás que más especializado en el 3D, pero aquí realmente la única posibilidad real son escuelas privadas, ¿no? Claro. Claro, escuelas privadas y que no hay una titulación homologada a nivel universitario, ¿no? No puedes hacer un doctorado en animación 3D o cosas por el estilo porque no existe esto, ¿no? De hecho, no solo a nivel educativo, sino a nivel administrativo. O sea, yo cuando digo que soy artista 3D o algo así, no saben lo que es esto, no saben lo que es Blender. Cuando vas allí al paro a decirle los programas que controlas, no está en la lista. Es decir, deja mucho que desear, mucho que desear. Y a mí incluso me ha pasado de ir a Hacienda a preguntar consultas que tenía para ver cómo hacer todo lo que hago de manera legal y te tratan como si fueras un pirata informático porque no entienden de qué va esto, ¿no? Ya. Entonces, pues sí que creo que a nivel administrativo y educativo se están haciendo iniciativas que hacen pensar que en el futuro va a estar la cosa mejor, pero a día de hoy hay mucho que hacer. Y luego a nivel de la industria, pues es un poco, yo creo que van un poco de la mano, ¿no? Por desgracia aquí yo creo que la mayoría del talento que hay mucho en España se tiene que ir al extranjero para trabajar de estas cosas o directamente trabajar online. Hoy por suerte, el trabajo online es algo que está a la orden del día y es posible trabajar para otros países, ¿no? Yo mismo como freelance, la mayoría de clientes que he tenido eran del extranjero, ¿no? De países extranjeros. Aquí en España, pues sí hay algunos estudios, pero la verdad es que no se ha movido quizás todo lo que debería este tema del 3D. Bueno, nos están haciendo aquí una pregunta y bueno, también voy a aprovechar para contestar algo y también preguntarte. Una de las cosas, la revista de Blenderianos nace de una iniciativa de muchas personas de muchos lugares, como estamos comentando. Y hay españoles, pero sobre todo hay mucha gente de Latinoamérica y demás, que nos hemos juntado por Telegram o por redes sociales y demás, y estamos trabajando juntos para hacer esta iniciativa igual que otras. Entonces, bueno, una pregunta que hacía Mario Santos es ¿cómo harías para trabajar con un grupo de personas de otros lugares Hola, Mario. Mira, utilizando Mario, las nuevas tecnologías? justo estábamos hablando de esto. Mario, otro de los profesores que está tomando iniciativas para iniciar a los alumnos en 3D. De hecho, estuvimos con él también participando en un proyecto de estos hace poquito en Madrid, en Vallecas. Así que Mira, nada, oye. un saludo desde aquí, Mario. Bueno, se me había ocurrido ahora, yo lo que vi hace tiempo aquí, sacaron hace un año o 2 años un ciclo de grado superior que se suponía que estaba orientado al 3D, pero la verdad es que he oído poquito ya de eso. No sé siquiera si ha valido mucho la pena. Sí, a mí también me comentaron de un ejemplo de un curso era también, no sé si un grado o algo así, creo que era en Madrid, no estoy del todo seguro ahora dónde era. Pero bueno, el caso es que lo anunciaron por todo lo alto y resulta que a mí me han comentado que un año después de que empezara a anunciarse, si llamabas para informarte sobre él, te decían que bueno, que era un proyecto para más adelante, pero que aún no estaba preparado. Bueno. En fin. Vale, a ver. Bueno, ¿a qué crees, en tu opinión, que se deba la poca incursión de las mujeres en el ámbito del 3D? Un tema peliagudo, ¿eh? Sí. Tema peliagudo. Pues la verdad es que... ¿Por qué? Bueno, yo creo que el tema... yo creo que por la manera en la que nos educa la sociedad cuando somos niños, ¿no? De los distintos juegos a los que juegan los niños y las niñas, ¿no? O sea, que nos hacen un poco una separación. Que yo creo que no es natural. O sea, yo creo que si dejáramos a los niños escoger con qué quieren jugar, muchas niñas empezarían a jugar al fútbol y a lo mejor niños empezarían a jugar con muñecas. No lo sé.
pero creo que es como que les imponemos esa diferencia, ¿no? El caso es que yo creo que hasta ahora realmente el papel de la mujer en el tema de los videojuegos era un poco pasivo, ¿no? O sea, era como... hay que decir que es una realidad. A día de hoy está aumentando mucho el número de mujeres que son jugadoras de videojuegos, pero sí es verdad que la gran mayoría de jugadores activos suelen ser hombres, ¿no? O sea, esto es una estadística que está ahí, no es por ser machista ni nada, pero esto es una estadística que está ahí. Y yo creo que por lo mismo, pues de esas mujeres que juegan, hay un porcentaje muy pequeño que se anima realmente a hacerse desarrollador. Ha sido un trabajo que hasta ahora, por muchas razones que no voy a entrar a discutir ahora, pero por muchas razones, pues ha sido un papel básicamente de los hombres, ¿no? Por la razón que sea, nos llaman más este tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿sí? Nosotros podemos decir que en Blenderianos tenemos 2 mujeres trabajando en el proyecto. Una ha diseñado la mascota de la revista, ahora Ajá. después la enseñaremos, y la otra es la que nos está haciendo de diseñadora gráfica, o sea que Perfecto. para maquetar la revista, o sea que está bien. Perfecto. Pues mira, yo aquí tengo una anécdota curiosa además, porque el año pasado, bueno, muchos de vosotros sabréis que fui el organizador de la Blendiveria 2016 que se celebró en A Coruña. Y claro, yo cuando vi la lista de ponentes, me llamó mucho la atención porque dije, ostras, pero es que son todo hombres, no hay ninguna mujer aquí. Y me puse a buscar porque dije, tiene que haber al menos alguna mujer para que, porque claro, yo digo, es que las chicas que vayan allí a asistir y que lo vean, si ven que todos los que presentan son hombres, va a ser un poco desmotivador, ¿no? Al menos que tengan la imagen de que hay mujeres también en este sector, ¿no? Y al final me fue prácticamente imposible encontrar alguna chica para dar este tipo de charlas. Al final conseguí hablar con una chica que dio una charla online y estuvo muy bien, pero para las charlas presenciales y demás, de verdad que me fue imposible. Entonces, pues bueno, me imagino que aunque sí hay chicas, y de hecho entre todos los alumnos con los que trato, pues también hay chicas, pues está bien ver que la mujer que está evolucionando en este medio, ¿no? Pero sí que es verdad que es una minoría y, no sé, es curioso, es curioso. Este es un tema del que se podría hablar largo y tendido, pero creo que para hablar bien deberíamos tener alguna chica con nosotros para que nos dé su opinión, ¿no? Iba a haber una, lo que pasa es que no ha podido asistir. A lo mejor luego se incorpora. ¿Piensas? Bueno, ya hemos estado hablando, algunas preguntas que tengo aquí pueden ser a lo mejor algo repetitivas porque hemos ido hablando, pero bueno, voy seleccionándolas. Vale. Hemos hablado del tema de los videotutoriales, que antes no había muchos. Entonces, una de las preguntas era ver si crees que es una opción válida para aprender y hasta qué nivel. Pues totalmente, es una opción totalmente válida. De hecho, yo diría que es mucho mejor, mucho más válida que, por ejemplo, el típico método que nos pone en el colegio, que es de aprender de un libro, ¿no? Porque en un libro estamos leyendo, pero no estamos viendo visualmente lo que estamos haciendo. Y hay que tener en cuenta que aquí, cuando trabajamos en 3D o para cualquier cosa relacionada con el arte, estamos trabajando con algo visual. Entonces, el hecho de ver visualmente, poder ver lo que se hace y cómo se hace, yo creo que es, vamos, la mejor manera, o sea, lo más próximo que hay a que se ponga el profesor delante de ti y lo haga delante de tus narices, ¿no? Además, tiene una ventaja muy grande, que es que en cualquier momento, al tratarse de vídeos, en cualquier momento lo puedes pausar, volver atrás si no has entendido algo. Yo creo que es hoy en día una de las mejores maneras de aprender que hay. Y luego, ¿hasta qué nivel? Bueno, pues yo creo que prácticamente hasta cualquier nivel. Obviamente hay ciertas cosas que un videotutorial tiene un problema y es que no es interactivo. O sea, hoy en día, pues bueno, en YouTube sí puedes dejar comentarios para que el autor lo responda y demás, pero es un proceso un poco lento, ¿no? Yo creo que lo ideal para complementar con los videotutoriales son videoconferencias, ¿no? O sea, si tenéis acceso a un profesor a través de videoconferencia al que podáis en directo hacerle vuestras preguntas y que os las resuelva, eso es lo que os puede llevar al siguiente nivel, ¿no? Que es un poco lo que intentamos hacer en nuestros cursos, ¿no? Pero, desde luego, con videotutoriales hay muchos tutoriales disponibles online, muchos gratuitos, otros de pago, pero vamos, los hay de todos los niveles y bueno, yo creo que es una herramienta magnífica para aprender. Vale. Bueno, esta pregunta va con un poco de inquina y te preguntan, Oliver,
¿por qué dejaste de hacer videotutoriales en español? Bueno, esto tiene una parte buena y una mala. La mala es que por aquel entonces, yo pues bueno, como ya os digo, por aquel entonces yo estaba trabajando, entonces los tutoriales los hacía en mi tiempo libre porque me gustaba, ¿no? Y el problema es que me di cuenta que en español no había el interés que había en inglés. O sea, yo os puedo decir que de publicar un vídeo en inglés a publicarlo en español, la diferencia era abismal y además no es que me lo inventé yo, es que yo hice una prueba de publicar el mismo vídeo en inglés y en español, antes siquiera de hacer Blentuts, o sea, fue un tutorial que hice antes de todo eso, y puedo decir que la cantidad de visitas era abrumadora, o sea, en español era pero una 20ª parte de las visitas que tenían en inglés, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, luego yo como español, pues sí que intenté hacer vídeos en español. Una vez tenía Blentuts. El primero de los productos que saqué a la venta era multilingüe, o sea, estaba tanto en inglés como en español. Pero también vi que la cantidad de ventas que tenía en español comparadas con la de inglés era irrisorio, ¿no? Entonces, llegué a la conclusión de que la cantidad de trabajo que me exigía hacerlo en los dos idiomas no merecía la pena, ¿no? De todas maneras, sí que es verdad que desde entonces pues, he seguido intentando pues, introducir un poco más en el tema de español para que la gente de aquí que no habla inglés pues, también tenga la posibilidad de aprender. Y en estos años creo que el interés ha aumentado muchísimo. Blender ha aumentado mucho también y a partir de la versión 2.8 también va a seguir aumentando. Y yo, bueno, por ejemplo, el libro que he escrito lo he escrito en inglés, pero porque la editorial era americana, ¿no? Entonces pues, lo he escrito en inglés. Pero sí es verdad que yo les he ido proponiendo de vez en cuando hacerlo en español, lo que pasa que hacen estudios de mercado y por muchas razones que no voy a entrar a mencionar aquí ahora, pero hay muchas razones por las que la editorial pues ve que no le compensa sacarlo en español todavía. Por desgracia esto es así, pero bueno, por otro lado, pues sí que puedo decir que desde hace algo más de un año he abierto blentuts.es, que la página web todavía está en construcción, pero sí que pues he estado trabajando mucho. De hecho, yo creo que lo más grande que he hecho hasta ahora está en español, que es el curso de modelado Hard Surface, que podéis ver en blentuts.es/curso, y también los cursos de Cycles que he hecho para escuelas online de aquí. Ahora mismo, pues estamos, por ejemplo, vamos a empezar otra convocatoria el 29 de mayo del curso de Cycles de Pixelodeon 3D School. Entonces, todo esto está en español y es lo más grande que he hecho hasta ahora. O sea que el futuro pinta bien para los hispanohablantes. Vale. Creo que me acaban de informar por aquí que se ve que te gusta mucho el nodo ColorRAM, porque tus alumnos cariñosamente te llaman Oliver Ram. Oliver Ram, sí. ¿Por qué es esto? Nah, esto es Mario Santos. Vale. Sí, los alumnos suelen saber que me gusta el ColorRAM porque es que cada vez que tengo la oportunidad es uno de los nodos que más me gusta y que más utilizo porque me parece un nodo que en Blender lo han sabido aprovechar muy bien y la cantidad de posibilidades que hay utilizando ese nodo son increíbles. O sea, recuerdo que hace un tiempo hice una charla de más de una hora sobre posibles usos que podía tener el ColorRAM. O sea, es increíble, es increíble. Así que nada, a ver si... esta es otra de las cosas que no he dicho antes, pero a partir de ahora voy a empezar a hacer videotutoriales gratuitos también en blentuts.es, ¿vale? Así que podéis echar un vistazo al canal de YouTube y empezar a ver contenidos y seguramente caerá algo del ColorRAM en algún momento, o sea que... ¿Caerá algo en español? Sí. Todo lo que se publique en blentuts.es va a ser en español. Vale. Ahora, es como que estoy haciendo la separación de blentus.com es en inglés y blentus.es en español. Vale. Vale. Bueno, aquí una de las preguntas que había, uno de los compañeros que tenemos tenía bastante interés en saber qué piensas acerca del uso de los activos en tus trabajos personales. Assets. Sí, esto, bueno, para los que no conozcan los términos, esto se refiere a, comprar modelos 3D de una librería, ¿no? Librerías como hay, pues, TurboSquid, por ejemplo, que se me viene a la mente, o Evermotion, creo que es otra de ellas. En fin, hay muchas, hay muchísimas. Hay otras que he utilizado y no recuerdo el nombre, hay Hamster 3D, bueno, hay muchísimas.
Hay algunas que están especializadas en coches, otras que están especializadas en infoarquitectura. Y esto yo creo que no hay que abusar de ello, pero es una herramienta muy útil, sobre todo cuando tenemos que hacer trabajos rápidos. Yo, de hecho, he utilizado algunos de estos elementos en algunas ocasiones para ciertos proyectos en los que por cuestiones de tiempo es inviable hacer nosotros mismos esos modelos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un proyecto en el que tenía que hacer una animación con una plataforma petrolífera y un barco y tenía una semana para hacer este proyecto, ¿no? Incluyendo el tiempo de render. Claro, obviamente es un trabajo demasiado grande y para hacerlo una persona sola es imposible, ¿no? Entonces, es más viable ir a una de estas páginas y comprar uno de estos modelos y utilizarlo en el proyecto, ¿no? No obstante, yo creo que si lo puede hacer uno mismo, es lo mejor para practicar, aprender y además pues que sea un trabajo propio, ¿no? De todas maneras, esto es lo que ocurre siempre con cuando utilizamos cosas hechas por otra gente, y es que lo que utilicemos posiblemente vaya a estar muy bien, pero no va a ser nuestro, no va a ser personal y no va a estar preparado exclusivamente para ese proyecto, ¿no? Yo, de hecho, recuerdo que estos modelos los tuve que adaptar muchísimo, reducción de polígonos, etcétera, para adaptarlo al proyecto que yo tenía que hacer, ¿no? Pero bueno, eso hay que valorarlo en cada proyecto. En aquel momento, pues me compensaba más comprar esos modelos y retocarlos que hacerlos desde cero, ¿no? O sea, eso en una semana no iba a ser posible. Así que, vamos, yo lo recomiendo siempre y cuando valoremos en cada proyecto si nos interesa o no. Nosotros aquí estamos en contacto con muchos diseñadores gráficos, entonces muchas veces en el mundo del 3D confluyen muchos mundos diferentes, me ha dado a mí la impresión. Entonces, claro, el de los diseñadores gráficos o gente de bellas artes o cosas así tienen un concepto del arte muy diferente. Entonces, ¿tú te consideras un artista 3D o un técnico del 3D? Yo, hombre, a ver, a mí no me gusta decir que yo soy un artista en plan para fardar de ello, pero yo si tengo que decir lo que soy, yo me considero un artista, pero principalmente porque lo que yo hago con 3D viene de un fondo, o sea, yo desde muy pequeñito lo mío era dibujar. Y para mí el 3D fue una especie de evolución natural del dibujo, ¿no? O sea, era como llevar el dibujo al siguiente nivel. Entonces, desde un principio, lo que yo pretendía hacer con el 3D era crear cosas que no era posible crear en la realidad y que la podría haber hecho con ilustración, pero en vez de ilustración, pues he decidido que el medio que prefiero es el 3D, ¿no? Y yo creo que realmente cualquier medio se puede utilizar tanto para la técnica como para el arte, ¿no? Igual que el dibujo lo podemos utilizar para hacer un plano de un edificio o una ilustración preciosa, pues el 3D es lo mismo. Podemos hacer un edificio para infoarquitectura, que es algo más técnico, pero podemos hacer también un personaje animado, que es algo artístico, ¿no? O sea, yo creo que nadie en su sano juicio me va a discutir que cuando vemos una película de Pixar, que está completamente hecha en 3D, que eso no es arte. Es que es para cruzarle la cara. Creo que conozco alguno que podríamos hacer eso. Sí, yo por desgracia también conozco alguno, pero bueno. Yo creo que cualquier medio se puede utilizar para crear arte, ¿no? Incluso la construcción, ¿no? O sea, la construcción, que es algo que no se suele vincular con un tema artístico, y sin embargo hay edificios que son auténticas obras de arte, ¿no? Vale, por aquí Ramón nos pregunta que qué hace una persona como tú, Oliver, cuando se bloquea en algún punto. ¿A quién recurre o qué manera de trabajo usa para no desmotivar? Pues esta es una buena pregunta. Yo normalmente lo que suelo hacer cuando me bloqueo, cuando no sé lo que hacer y tal, tengo varias cosas que me gusta hacer. Una de ellas es completamente dejar el ordenador. Porque muchas veces la causa del bloqueo es que nos estamos obcecando en hacer algo y estamos en el ordenador y mientras sigamos ahí cada vez nos vamos bloqueando más, ¿no? A nosotros mismos, nos saturamos. Y yo creo que en este caso salir del ordenador es muy útil para refrescar un poco la mente, y muchas veces cuando pues vamos a dar un paseo, vemos la luz del día y tal, y volvemos al ordenador, venimos con un punto de vista un poco renovado, ¿no? Y muchas veces pues el problema que antes éramos incapaces de ver porque ya estábamos saturados, ahora de repente se nos ocurre. Muchas veces, de hecho, me ha pasado de ocurrírseme soluciones a problemas que no era capaz de solucionar
paseando por el bosque o comiendo o en el cine incluso, ¿no? Entonces, pues yo creo que a veces salir de lo que nos tiene bloqueados es muy útil. Y yo luego normalmente varias cosas que me gusta hacer mucho también es ver películas y jugar a videojuegos. Esto es algo, son dos cosas que me desconectan por completo y me ayudan a volver luego con ganas de retomarlo, ¿no? Porque muchas veces cuando estamos bloqueados lo que ocurre es que perdemos las ganas, vemos que no sale, nos desmotivamos, como bien dice Ramón. Entonces yo creo que hacer algo que nos haga cambiar por completo la actitud para luego poder volver otra vez con ganas a intentarlo de nuevo, yo creo que esto es esencial, ¿no? Entonces muchas veces dejar lo que estamos haciendo y cambiar de rollo por completo. Vale. ¿Algún consejo para lograr buenos renders arquitectónicos? Bueno, sí. Para lograr buenos renders arquitectónicos, aquí hay una cosa que, aún hace poquito en el curso de Cycles, un alumno me hacía esta pregunta, ¿no? Porque tenía unos modelos y quería hacer un render realista con esos modelos y por mucho que se trabajaba los materiales no salía realista, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que es que un render realista no depende solo del render y de los materiales. Depende de la iluminación, depende de los modelos. Los modelos también tienen que estar bien modelados para que parezcan realistas. Tenemos que trabajar muy bien las texturas. Si utilizamos texturas, tienen que estar bien hechas, porque si no, pues no van a dar el pego. Entran muchas cosas en juego, ¿no? Por eso digo que es muy útil, yo creo, tener un poco una visión de generalista para poder jugar un poco esas cosas. Es decir, yo no diría que yo soy un experto en ilustración, ni en modelado, ni en animación, ni en composición, pero sí considero que controlo lo suficiente de todos estos campos para poder combinarlos y salir con un trabajo decente, ¿no? Entonces, yo creo que es una combinación, o sea, para conseguir un buen resultado es una combinación de muchas cosas lo que hace esto, ¿no? Por otro lado, ahora mismo tenemos la suerte de que, como hablábamos antes del PBR, ¿no? Yo creo que aprender un mínimo de PBR a día de hoy ayuda mucho a conseguir resultados realistas, o sea, porque el PBR al final hay la idea de que es un sistema, de que es un software o una parte del software que nos permite cargar esos mapas concretos del PBR y que queda realista ya directamente. Pero no es así. El PBR es un conjunto de reglas que hay que seguir. Esos mapas que tenemos PBR, que se llaman así, son lo que hacen que esas reglas se cumplan. Pero hay ciertas reglas como que pues, los metales reflejan con color y los que no son metales reflejan siempre en blanco. Este tipo de reglas son reglas que el artista común no las conoce y es muy difícil conseguir resultados realistas sin conocer estas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que meteros un poquito en el tema del PBR y aprender sobre ello va a ayudaros a conseguir resultados mucho más realistas. Vale, y esto es por meternos con uno de los compañeros. ¿Qué piensas de Filmic? ¿Es un botón mágico? No es mágico, pero sí abre muchas posibilidades. Sí abre muchas posibilidades. Yo aquí tengo que decir que estoy todavía trasteando con él porque no he tenido tiempo todavía de darle vueltas, pero sí lo estoy preparando para las últimas clases del curso de Cycles y la verdad es que creo que ofrece muchas posibilidades porque yo creo que simplemente por usar Filmic sí podemos obtener resultados más realistas. La manera de manejar el color que tiene Filmic es mucho mejor que la que tiene Blender por defecto. De hecho, tengo que decir que aún ayer he visto que en la última versión de Unreal, la última actualización, han incluido también Filmic para utilizarlo en tiempo real, en gráficos de tiempo real. Muy bien. Bueno, Ramón, desde Zoom, nos pregunta que te preguntemos qué piensas sobre el crecimiento de plataformas como Patreon o Gumroad. Creo que esto es un paso hacia el futuro. O sea, yo creo que estamos en un momento en el que la manera de trabajar está cambiando por completo. O sea, estamos llegando a un momento en el que nos estamos quitando de en medio mucho a los intermediarios, ¿no? Hace unos años, ser capaces de
de sacar un curso, hacer ciertas cosas, era imposible sin tener alguien que fuera un intermediario, ¿no? Una escuela, una plataforma más grande que nosotros que vendiera nuestros trabajos, ¿no? Esto, claro, ¿qué ocurre cuando hacemos esto? Que hay muchas personas entre nosotros y el usuario final que van quedándose con un porcentaje del dinero, lo que hace que el producto sea caro para el usuario, pero que el creador real de ese trabajo acabe ganando un poco de dinero, ¿no? Y yo creo que plataformas como Gumroad, en fin, hay muchísimas plataformas que podríamos tratar, están haciendo un poco que sea más fácil que la gente pueda vender su producto. No estoy hablando de educación, sino de cualquier cosa, ¿vale? Porque en Gumroad hay mucha gente que vende cosas como, pues ha hecho un cortometraje y por ahí vende un making of, cosas por el estilo, ¿no? O vendes figuras que esculpes y las vendes a través de ahí. Está facilitando mucho que la gente se pueda dar a conocer a sus posibles clientes y venderles directamente el trabajo de manera que no haya intermediarios quitándole el dinero, ¿no? Entonces yo creo que el mundo se mueve hacia ese punto. Vale. ¿Y qué piensas, ya que hemos sacado este tema y antes también se ha comentado otro tema, qué piensas de plataformas como Freelancer para gente que esté empezando y que intente de alguna manera abrirse paso haciendo trabajos a partir de ahí? Freelancer, no la conozco ahora mismo, me imagino que es una página web de estas en la que puedes entrar y hay gente que propone trabajos y tú le das tu precio y lo haces, ¿no? ¿Es así? Sí. Sí, es así. Lo único que permiten también, hay bastantes trabajos sobre todo sobre el mundo de 3D y cosas de estas, de modelado y demás, que en otras plataformas no, se hacen concursos. Entonces ahí, pues, el que mejora un modelo o lo que sea, pues de alguna manera puede demostrar o coger experiencia para que confíen en ti. Sí, yo esto me parece una iniciativa muy buena, sobre todo al estar empezando. De hecho, al principio de la charla creo que hablé un poquito de esto, de esas páginas web y que yo había empezado de esa manera, o sea que definitivamente lo recomiendo, ¿no? Es una buena manera de en un principio, cuando nadie nos conoce, darnos un poco de conocer y poder empezar a adentrarnos un poco en la industria, pues haciendo trabajillos, aunque sean cosas pequeñas o sencillas, para poder ir metiendo el pie por ahí, ¿no? Entonces yo, desde luego que las recomiendo. Siempre con cuidado, ¿vale? Que no se aprovechen de vosotros, que esto por desgracia pasa mucho y a mí mismo me pasó muchas veces. Y esto, pues, al fin y al cabo es otra de las cosas que hay que ir aprendiendo, ¿no? Os vais a llevar chascos y de ellos vais a aprender. Pero bueno, yo creo que es una manera muy buena de empezar. Vale. Bueno, te voy a hacer 2 preguntas más de momento, a no ser que salga alguna más. Vale, una a través de Zoom nos pregunta José Antonio que ahora que sale la versión 2.8, ¿qué es lo que te gustaría que implementaran para un mejor uso en Blender? Bueno, pues como ya decía antes, el visor, lo de que estén implementando el visor y las colecciones para sustituir a las capas, son dos cosas que llevaba mucho tiempo esperando, o sea que creo que ya no tengo nada más que pedirles a los desarrolladores, creo que ya están haciendo bastante. No obstante, siempre hay una cosa que yo sigo pidiendo, creo que lo mencioné hace poco en otra entrevista, que era el tema de que pongan un nodo en los materiales para poder hacer un blur directamente en los materiales. Porque muchas veces tenemos imágenes o tenemos resultados con colores que pasan de blanco al negro inmediatamente. Y sería muy útil, y de hecho otro software como Substance Designer, por ejemplo, si hacen este tipo de cosas, tienen un nodo que es para difuminar la imagen que tenemos, ¿no? Y eso sería muy útil, sobre todo porque luego lo podríamos combinar con un color ramp. Sí. Pero bueno, sí que eso es algo que me parece algo que es bastante sencillo y creo que abriría muchas puertas a hacer que los nodos sean mucho más versátiles, ¿no? Vale. Y bueno, ya por último para preguntarte, ¿en qué proyectos trabajas actualmente? ¿Qué metas te estás proponiendo a medio o largo plazo? ¿Qué podemos esperar de Oliver en el futuro? Pues que os lo diga él, no sé dónde. Pues vamos a ver. Pues a ver, tengo muchas cosas en mente, de algunas todavía no puedo hablar, pero sí tengo muchas cosas en mente.
Ahora mismo los proyectos que me tienen muy liado son sobre todo pues, el curso de modelado, el curso de Cycles, ¿vale? Son los dos proyectos ahora mismo más grandes en los que estoy participando. Por otro lado, tengo el Luxescape, el cortometraje que muchos de los que están ahí ya conocéis, ¿vale? Y este, pues bueno, es un cortometraje que llevamos varios años ya trabajando en él, es mucho trabajo, lo estamos haciendo en nuestros ratos libres, los pocos ratos libres que tenemos. Entonces, pues es algo que aún falta mucho por hacer ahí, ¿no? Es un proyecto que poquito a poco vamos avanzando. Y luego hay más cosas, tengo para el futuro, pues más planes a hacer otros cursos de otras temáticas, ¿no? Muchos alumnos me lo han pedido porque ahora mismo llevamos un año generando contenido, haciendo conferencias y demás para el curso de modelado y de vez en cuando, pues para descansar un poco, hemos tocado otros temas, ¿no? De render y demás, pero sí es verdad que por lo general estamos dedicados exclusivamente al tema del modelado, ¿no? Entonces, hay alumnos que me piden que haga cosas de otros temas, ¿no? De hecho, uno de los que probablemente caigan más adelante van a ser temas de modelado orgánico para creación de personajes y demás, ¿no? Otro proyecto que tengo muchas ganas de hacer, pero que dependo de la editorial para ello, es el de poder sacar el libro de Learning Blender en español. Pero bueno, a ver, espero que a partir de la versión 2.8, ahora mismo es que es un momento bastante frágil para estas cosas porque crear contenido ahora mismo está muy sujeto a quedarse en el olvido porque dentro de unos meses sale 2.8, van a cambiar muchas cosas. Entonces, pues bueno, tengo varios cursos planeados que están a la espera de hacerlos y grabarlos una vez esté la 2.8 disponible, ¿no? Y entre ellos seguramente pues el libro en español, si al final la editorial se anima por ello, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es todo lo que puedo decir por ahora. Con Pixelodion también tengo más proyectos de aquí de cara al futuro, pero también esperaremos a que se anuncien oficialmente. Así que nada, hay mucho por hacer. Bueno, esperamos seguir oyendo de ti y de todos tus proyectos. Espero que lo oigáis. Bueno, yo creo que ya te hemos hecho una entrevista más o menos completita, a no ser que haya alguien más que hable ahora o calle para hasta la siguiente. Hasta la próxima. Entonces, bueno, lo único comentaros, bueno, que es un placer haberte tenido como invitado aquí y que seas nuestra primera entrevista para el primer número. A todo el mundo, pues bueno, decirle que la revista, según nuestra maquetadora, en una semana puede que esté, pero bueno, vamos a darle una semana, 2 semanas. ¿Dónde encontrarnos? En la página de Facebook, que buscar revista Blenderianos, y si no, de todas maneras, te pasaré luego los enlaces, Oliver. Y yo enviaré los enlaces también, sí. Sí, ¿sí? Además, de hecho, esta conversación va a estar grabada, la publicaremos. Entonces, junto a ella, pues pondremos también los enlaces relevantes. Sí. ¿Vale? Bueno, desde aquí, gracias por contar conmigo para esta primera entrevista. Y nada, os deseo mucha suerte con el proyecto y que salga adelante. Pues nada, muchas gracias y bueno, a ver si seguimos en contacto. Un saludo y bueno. Bueno, lo único que te podemos decir es que bueno, hay un término que se inventaron en la revista exclusivamente para ti, que es el de oficialmente te hemos concedido el título de Blender Boy. Toma ya. Porque realmente, bueno, en principio la portada que íbamos a poner, que creo que te la mandé, era con una foto tuya que estabas así cruzado de brazos y que, bueno, que sugería un título ahí. Entonces, bueno, pues se ha quedado en que ha sido nuestro primer Blender Boy. Muy bien, pues nada, a ver si alguien me sustituye pronto. Vale. Bueno, muy pues bien. nada. Pues venga, gracias por todo. Y éxitos. Gracias a los asistentes y a los que nos vean luego más adelante en la grabación. Hasta luego. Hasta luego.